Formación de la doctrina cristiana, parte 1. Años 30 al 33 era común. En tiempos de Jesús o Yeshua. Jesús es la forma latinizada y adaptada del nombre en español, mientras que Yeshua es la forma original hebrea. El nombre Yeshua evolucionó a través del griego Jesús y el latín Jesús, antes de llegar a las lenguas europeas como el español como Jesús. Fuentes judías antiguas, especialmente del Talmud, afirman que Jesús era el hijo ilegítimo de María, nombre que es la forma griega y latina, o Miriam, el nombre hebreo original, y un soldado romano llamado Pantera o Pandera. Esta acusación formaba parte de las críticas judías contra el cristianismo y se utilizaba para cuestionar el nacimiento virginal de Jesús, como también la traducción errada de un versículo sacado de contexto, el de Isaías 7:14, que dice: Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la mujer joven, en hebreo alma, también significa joven doncella, concebirá y dará a luz un hijo y le dará el nombre de Immanuel. Las Biblias cristianas cambiaron mujer joven por virgen para ser atribuido como una profecía del nacimiento virginal de Jesús. Según las fuentes judías como las talmúdicas, se refieren a Jesús como Jesús ben Pandera, Jesús hijo de Pandera. Afirman que María tuvo que mentir a José, su esposo, sobre la paternidad de Jesús, diciendo que él no tenía padre para ocultar su adulterio con un soldado romano. Desde la perspectiva judía tradicional, no hay reconocimiento de que Jesús fuera el Mesías, ni de que ingresara al gran templo de Jerusalén, como lo describen los evangelios cristianos. El judaísmo clásico lo considera un personaje histórico, no el Mesías esperado, y sus enseñanzas y reclamos de divinidad se ven como una desviación de la fe judía. Jesús predica dentro del judaísmo, principalmente a judíos. Lo hizo como soltero. La Torá no tiene un versículo que prohíba a un judío mamzer, a veces traducido como bastardo, casarse, sino que el término mamzer se refiere a personas nacidas de una relación prohibida por la ley judía, como la de un matrimonio prohibido que no necesariamente impide el matrimonio con otros. La prohibición específica se encuentra en Deuteronomio 23, versículos 2 y 3, que dice: Ningún amonita ni moabita podrá entrar en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes podrá entrar en la asamblea del Señor, ni siquiera hasta la 10ª generación. Es decir, se impide la entrada de ciertos descendientes de naciones extranjeras en la congregación de Israel. Esta es la base de la prohibición de entrada en la congregación, que es la ley más restrictiva que se relaciona con el término mamzer en la Torá. Esta podría haber sido la razón por la que Jesús se mantuvo soltero y que le impedía ingresar al gran templo. Según los textos bíblicos cristianos, Jesús predicó en las sinagogas de Galilea y otros lugares como un orador invitado en el día de reposo. No existe una perspectiva judía oficial o unificada sobre la predicación de Jesús en las sinagogas.
La sinagoga era considerada como lugar de culto y aprendizaje, un lugar de enseñanza. Eran centros fundamentales de la vida judía, no solo para la adoración, sino también para la educación y la predicación. Se invitaban oradores. Era una práctica común invitar a rabinos y visitantes a leer las escrituras y enseñar a la congregación. Sus enseñanzas son vistas como reformas internas del judaísmo, faltando así al precepto escrito en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, que dice: toda la palabra que yo les ordeno a ustedes, eso habrán de cuidar para hacer. No habrás de añadir sobre ello, ni habrás de menguar de ello. Años 50 al 100 de la era común. Sobre las cartas de Pablo y Evangelios. Saulo de Tarso, conocido también como Pablo, nació en la ciudad de Tarso, que en la época era una ciudad importante de la provincia romana de Cilicia. Tarso estaba situada en el sur de la actual Turquía, cerca del Mediterráneo. Era un centro cultural y comercial muy influyente en la región, con mezcla de poblaciones griegas, romanas y judías. Saulo era ciudadano romano, lo que le otorgaba ciertos derechos legales especiales dentro del imperio. Al mismo tiempo, era judío de la diáspora, educado en la Torá y tradiciones judías y practicante del fariseísmo. El fariseísmo es una de las corrientes judías más importantes durante el período del Segundo Templo, aproximadamente del 516 antes de la Era Común al 70 de la Era Común. Se entiende como un movimiento religioso y legal que buscaba vivir la Torá en todos los aspectos de la vida, no solo en el Templo de Jerusalén. Surge como reacción a las tensiones religiosas y políticas dentro del judaísmo, especialmente frente a los saduceos, que eran más aristocráticos y centrados en el templo. Promovían la interpretación oral de la ley, Torá oral, junto con la ley escrita, Torá escrita, buscando aplicarla en la vida diaria de cada judío. Tenían una observancia estricta de la Torá, leyes dietéticas, el kashrut, Shabbat, pureza ritual, oración diaria. La Torá oral es la tradición interpretativa que ayudaba a aplicar la Torá escrita a la vida cotidiana. Ética y justicia social, justicia, caridad y responsabilidad comunitaria eran centrales. En el fariseísmo también se tenía la creencia en la vida después de la muerte y la resurrección de los muertos, a diferencia de los saduceos. Es visto como una corriente central y respetada del judaísmo antiguo. Formó la base de lo que luego sería el judaísmo rabínico, que sobrevivió tras la destrucción del templo en el año 70 de la Era Común. Entonces el fariseísmo es la continuidad del judaísmo tradicional, con énfasis en la vida diaria, la ley y la ética. En síntesis, Saulo de Tarso era judío de la diáspora, ciudadano romano y oriundo de Tarso en Cilicia, región que hoy corresponde al sur de Turquía. Pablo de Tarso promueve la inclusión de gentiles sin la ley judía completa, surgiendo a causa de ello una tensión entre seguidores de Jesús, judíos y gentiles. Se comienza entonces a formar un movimiento judeo-gentil divergente, alejándose de la Torá. Años 70 de la Era Común. Destrucción del Templo de Jerusalén o Beit HaMikdash en hebreo.
La pérdida de este, el centro del judaísmo, agrava la división. Los seguidores de Jesús comienzan a consolidar rituales propios, distanciándose más del judaísmo. Año 135 de la era común. Revueltas judías y consolidación del cristianismo. Tras la revuelta del Bar Kokhba y la dispersión judía, los cristianos se separan más claramente. Los judíos ven a los cristianos como un grupo herético o sectario, no como parte del judaísmo. Del año 180 al 250 de la era común, los primeros intentos de definir la fe cristiana. Los padres de la Iglesia durante el Imperio Romano redactaron resúmenes doctrinales. Estas formulaciones representan distorsiones de la tradición monoteísta judía. El Imperio Romano fue un crisol religioso y a lo largo de su historia fue absorbiendo e incorporando mitologías y cultos paganos de distintos pueblos conquistados. Así fue su desarrollo. Época de la República Romana, del 509 antes de la era común al 27 antes de la era común. Roma adopta gran parte de la mitología griega, siglos V al III antes de la era común, romanizando a los dioses, como Zeus, dios supremo del cielo y del trueno en la mitología griega, considerado el rey de los dioses y los hombres, conocido por su poder, justicia y su vasta descendencia. Fue también venerado en toda la antigua Grecia y conocido como Júpiter en la mitología romana. Hera, diosa olímpica de la mitología griega, hermana y esposa del dios supremo Zeus y reina de los dioses. Hércules, hijo de Zeus, con mujer mortal. Fue adoptado como héroe y semidios protector de Roma. El sincretismo era común. Se tomaban dioses locales y se fusionaban con deidades romanas. El primer imperio se dio en el año 27 antes de la era común al siglo I de la era común. Los emperadores promovieron cultos oficiales, pero los cultos mistéricos empezaron a crecer. Dionisio, hijo del dios Zeus, Baco en Roma. Su culto ya estaba arraigado como dios del vino, el éxtasis y los misterios. Se mantenía un panteón abierto incorporando deidades extranjeras de territorios conquistados, Egipto, Grecia, Oriente. En los siglos segundos y tercero de la era común, aparecen con fuerza los cultos orientales y mistéricos. Entre esos tenemos mitraísmo, del dios nacido de una virgen, originado en la India como un dios solar védico, que fue luego adoptado por los persas como un dios de contratos y amistad y se le veneró en un culto mistérico que se extendió por el Imperio Romano. Se popularizó en el ejército romano, sobre todo en los siglos II y III. También se tiene a Isis, diosa madre y reina. Su culto fue muy extendido en el Mediterráneo, una de las deidades más importantes de la mitología egipcia, conocida como la diosa de la maternidad, la magia, la curación y la protección, esposa de Osiris y madre de Horus. Su papel central en el mito de la resurrección de su esposo la convirtió en un modelo de amor, valentía y sabiduría cuya adoración se extendió por todo el mundo antiguo.
Estos cultos ofrecían ritos de iniciación, salvación personal y vida después de la muerte, muy atractivos en una época de crisis espiritual. Siglo IV de la era común, previo al cristianismo oficial. El mitraísmo y los cultos mistéricos estaban en su apogeo. Algunos emperadores como Aureliano en el 274 de la era común intentaron unificar el imperio bajo cultos solares como el sol Invictus, que absorbía elementos de Mitra. La relación entre el sol Invictus o el sol invicto y el domingo radica en que el nombre de este día de la semana proviene directamente del latín dies solis, día del sol. El emperador Constantino, un devoto seguidor del culto al sol Invictus, decretó en el año 321 que el domingo dedicado a esta deidad sería el día de descanso oficial en el Imperio Romano. Estas religiones competían directamente con el cristianismo naciente. Después del 313 de la era común, con el Edicto de Milán, en el año 313, Constantino dio libertad al cristianismo. En el 380, con el Edicto de Tesalónica, el cristianismo fue declarado religión oficial y los cultos paganos, Mitra, Dionisio, Hércules, fueron perseguidos o desaparecieron. Un tema clave fue que Roma adoptó y adaptó cultos paganos desde la República, pero los misterios como Mitra y Dionisio fueron populares sobre todo en los siglos II y III de la era común, justo antes de que el cristianismo se impusiera. En el cristianismo naciente se parte del hecho de que Jesús fue concebido milagrosamente, lo que se consideró como un elemento extraño al pensamiento judío, que siempre enfatiza la procreación natural y la continuación de la línea familiar. Estas historias reflejan mitos de divinidades paganas y la narrativa cristiana sobre Jesús asimila elementos semejantes a estos mitos, lo cual se ve como una influencia cultural externa al judaísmo. En la Biblia hebrea no existen seres humanos considerados literalmente Dios. Los términos como hijo de Dios se usan de manera metafórica o colectiva. Israel, reyes, ángeles, pero no implican divinidad humana. En la narrativa cristiana, Jesús es llamado Hijo de Dios y luego identificado con Dios mismo. Esto rompe con el monoteísmo estricto judío, donde Dios es único e indivisible. En culturas paganas, muchos héroes o semidioses eran hijos de un dios y un mortal con poderes especiales o carácter divino. Ejemplo, Perseo, Hércules. La identificación de un hombre con Dios se considera una desviación teológica del judaísmo y refleja influencias de mitología pagana más que de raíces hebreas. Año 325 de la era común, Concilio de Nicea. Se formaliza el credo de Nicea y se declara a Jesús Hijo de Dios y consustancial al Padre. Esto marca la separación definitiva del cristianismo del monoteísmo judío estricto. Año 381 de la era común, Concilio de Constantinopla. Se consolida la doctrina de la Trinidad. Para el judaísmo, esto es visto como una desviación teológica radical, incompatible con la unidad de Dios
según Deuteronomio 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único. Siglos posteriores, creación de credos adicionales y consolidación de la teología cristiana. En la visión judía, el cristianismo se convierte en una religión distinta y teológicamente ajena al judaísmo. Vamos a entrar a algunos detalles sobre lo ocurrido en el Concilio de Nicea, en el año 325. Este fue el primer concilio ecuménico del cristianismo convocado por el emperador romano Constantino I en la ciudad de Nicea, actual Iznik de Turquía. Este concilio reunió líderes cristianos u obispos y no incluyó a autoridades judías, pues para esa época el cristianismo ya estaba claramente separado del judaísmo. Participaron el convocante Constantino I, emperador romano recién convertido al cristianismo, aunque aún con prácticas paganas. Presidió parte del concilio, aunque no era clérigo. Su interés era unificar el imperio bajo una fe cristiana común y poner fin a divisiones internas. También asistieron obispos cristianos, aproximadamente entre 250 a 318 obispos de todo el imperio romano, principalmente de Oriente, es decir, Asia Menor, Siria, Egipto, Palestina, Grecia. Menor representación de Occidente. Roma envió delegados del Papa Silvestre I. Entre los más destacados fueron Alejandro de Alejandría y su diácono Atanasio, defensores de la divinidad plena de Cristo. Eusebio de Cesarea, historiador y obispo. Eusebio de Nicomedia, simpatizante de Arrio. Y delegados del obispo de Roma, Papa Silvestre I. Ausentes notables fueron obispos de regiones alejadas del Imperio Romano. Tampoco asistieron judíos y rabinos. Ninguno de ellos participó, pues el concilio trataba cuestiones internas del cristianismo. Los temas principales que se trataron durante este concilio fueron una disputa arriana, si Jesús es un ser creado, como decía Arrio, o es eterno y consustancial con el Padre. El resultado fue: se redactó el credo de Nicea afirmando que Jesús es, abro comillas, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, cierro comillas. Se declaró que Jesús era de la misma sustancia que Dios Padre, fijando así la doctrina de la Trinidad frente a los que lo veían como un ser creado, arrianos. Fecha de la Pascua cristiana. Se prohibió que la Pascua cristiana dependiera del calendario judío. La Easter se separó del Pesaj bíblico. Unidad eclesiástica, otro tema. Se estableció un canon disciplinario y jerárquico para las iglesias. Este concilio representó la decisión oficial de desligar al cristianismo de la Torá y del calendario judío. La festividad central o Pascua cristiana se desligó de la Pesaj, lo que fue interpretado por los sabios judíos como una negación de la herencia espiritual de Israel. Para el judío, declarar a un hombre, Jesús, de la misma sustancia que Dios se percibió como una forma de, abro comillas, abodá zará, cierro comillas, en hebreo, que significa idolatría, contraria al monoteísmo absoluto.
Los rabinos veían el concilio como un asunto político, no religioso. Roma imponía una religión oficial para unificar el imperio. Esto reforzaba la idea de que el cristianismo era una fe romana, no una continuidad de Israel. A partir de allí, la Iglesia persiguió más intensamente cualquier práctica judaizante entre cristianos. Esto terminó aislando aún más a los judíos y fomentó siglos de antisemitismo religioso. Es así como, desde una perspectiva judía, el Concilio de Nicea no fue un avance espiritual, sino la institucionalización de la separación entre Israel y la Iglesia, la creación de dogmas que contradicen la unidad de Hashem, el inicio de una religión imperial que se desvinculó totalmente de la Torá y de la tradición de Israel. Algunas citas de la tradición judía frente a lo definido en el Concilio de Nicea. La unicidad de Dios versus la Trinidad. En la Torá, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem uno es. Talmud Berajot 33b dice: todo está en manos del cielo, salvo el temor al cielo. Esto implica que solo existe un Dios soberano. Además, Maimónides, Rambán, Ilhot, Yeshodei HaTorah 1:7, que dice: este Dios es uno y no dos, ni más de dos, sino uno, que no se encuentra en unidad compuesta, sino una unidad absoluta. Con esto, la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo es incompatible con el monoteísmo judío. Sobre la divinización de un hombre, dice el Talmud en Sanedrín 63a: cualquiera que acepta sobre sí a otro Dios además de Hashem es como si negara toda la Torá. También Rambán, 13 principios de fe, número 2, dice: creo con fe completa que el Creador es uno, sin semejanza alguna con los mortales. Además, Midrash, Teilim, Salmo 2, explica que incluso el rey ungido, el Mashiach, es humano, no divino. Por lo tanto, declarar a Jesús de la misma sustancia de Dios es para la halajá una idolatría o abodá zará. Sobre la Pascua y el calendario, en la Torá, Éxodo 12, versículo 14, dice: este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta a Hashem por sus generaciones, estatuto perpetuo. Además, Mishnah, Rosh Hashanah 2:8. El calendario de las festividades depende del Beit Din en Israel. Rambán, Kiddush HaKodesh 1:7. El cálculo del calendario está en manos de Israel, pues así fue ordenado desde el Sinaí. El concilio que desvincula la Pascua cristiana de Pesach contradice directamente la Torá y la tradición. El pueblo de Israel como portador del pacto, en Jeremías 31, versículos 35 al 36. Dice: si desaparecieren estas leyes delante de mí, dice Hashem, también la descendencia de Israel dejará de ser pueblo delante de mí para siempre. Afirma también el Mishnah en Nahot 3:14: Israel es amado porque se les dio un instrumento precioso, la Torá. La autoridad espiritual no puede pasar a manos de un concilio romano, porque el pacto es eterno con Israel. Conclusión desde la tradición judía.
El concilio de Nicea institucionalizó una herejía al atribuir divinidad a un hombre. Marcó la ruptura consciente con Israel al cambiar calendario y festividades. Para el judaísmo fue un acto político de Roma, no una revelación. La unicidad de Hashem, el valor de la Torá y la eternidad del pacto con Israel son principios inquebrantables que Nicea negó. A manera de resumen de la declaración de Nicea, se dice: 1. Sobre Jesús y Dios Padre. Se afirmó que Jesús, el Hijo, es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Con esto se rechazó la enseñanza de Arrio, que sostenía que Jesús era una criatura superior, pero no eterno ni igual a Dios. 2. Sobre la salvación, se proclamó que Jesús descendió del cielo, se encarnó, padeció, resucitó y vendrá a juzgar a vivos y muertos. 3. Sobre el Espíritu Santo, el credo original solo mencionaba brevemente al Espíritu Santo sin desarrollar aún la doctrina trinitaria completa. Eso se amplió en el Concilio de Constantinopla en el 381. 4. Condena a Arrio y sus seguidores. El concilio anatematizó o excomulgó a quienes decían que el Hijo fue creado de la nada y que hubo un tiempo en que no existía. 5. Decisiones disciplinarias y prácticas. Se establecieron 20 cánones eclesiásticos sobre la organización de la Iglesia: jerarquía episcopal, ordenación de clérigos, disciplina moral. También se decidió que la Pascua cristiana, el Easter, se celebraría en domingo, independiente del calendario judío y de la fiesta de Pesaj. En pocas palabras, el concilio proclamó la igualdad esencial entre Jesús y Dios Padre, fijó un credo común de fe para todos los cristianos del imperio, condenó el arrianismo y estableció reglas disciplinarias, además de separar definitivamente la Pascua cristiana de la judía. El siguiente es el credo de Nicea, traducción al español, basada en las versiones griega y latina más antiguas. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió, se encarnó y se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. A quienes dicen hubo un tiempo en que Él no existía o fue hecho de lo que no era o que fue creado o es de otra sustancia, la Iglesia los anatematiza o condena. Como se ve, la parte sobre el Espíritu Santo es mínima o nula. El énfasis está en declarar que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Termina con un anatema contra Arrio y sus seguidores. Ahora veamos el credo de Constantinopla en el 381. Este es una revisión y ampliación del credo de Nicea, aprobada en el Concilio de Constantinopla I,
convocado por el emperador Teodosio I. El Concilio de Nicea había definido que Jesús era consustancial al Padre, pero no detalló mucho sobre el Espíritu Santo. Entre el 325 y 381 surgieron nuevas controversias teológicas, sobre todo con los neumatómacos, enemigos del Espíritu, que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Teodosio I, ya cristiano y decidido a unificar el imperio bajo la fe nicena, convocó a unos 150 obispos en Constantinopla. Lo que se definió en Credo de Constantinopla fue lo siguiente. 1. Reafirmación de Nicea. Jesús es Hijo de Dios, consustancial al Padre, verdadero Dios y verdadero hombre. 2. Definición sobre el Espíritu Santo. Abro comillas, el Señor y dador de vida que procede del Padre, con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Cierro comillas. Se afirma su plena divinidad y personalidad dentro de la Trinidad. Otros puntos añadidos. Se reconoce una santa, católica y apostólica iglesia. Se proclama un solo bautismo para el perdón de los pecados. Se afirma la esperanza en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Se agrega, creemos en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. También se agrega, confesamos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y se adiciona también el anatema. Condena explícitamente a Arrio y a quienes afirmen que el Hijo fue creado o no eterno. Se elimina el anatema, ya no aparece en el credo litúrgico. En resumen, Nicea 325, breve, con énfasis en declarar que Jesús es de la misma sustancia que el Padre y condenar el arrianismo. Constantinopla 381, mucho más amplio, define el rol del Espíritu Santo, incorpora la Iglesia, el bautismo, la resurrección y da forma completa a la doctrina trinitaria. En la línea del tiempo, la formación del credo y del dogma cristiano. En el siglo I, cristianismo primitivo, los primeros seguidores de Jesús aún guardaban la Torá y calendario judío. Confesiones de fe muy simples. Jesús es el Mesías, hijos de Dios. Hechos 8:37. No existía doctrina trinitaria. En el año 325, Concilio de Nicea, emperador Constantino, tema central, combatir el arrianismo que decía que Jesús era creado, no eterno. Definición, Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial al Padre. Espíritu Santo solo se menciona, como ya se dijo. Calendario, se separa la Pascua cristiana de la fiesta Pesach judía. Entonces, ruptura definitiva con Israel y proclamación de una fe que diviniza a un hombre. Año 381, Concilio de Constantinopla, emperador Teodosio I. Se amplía el credo. Espíritu Santo, declarado Señor y dador de vida, igual en gloria y adoración al Padre y al Hijo. Se declaró que el Espíritu Santo también es igual al Padre. Nace la Trinidad como dogma oficial en pleno. Se añade Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Bautismo, resurrección futura. Perspectiva judía, mayor distancia aún al definir una divinidad compuesta en tres personas. Siglos V al VII. Se consolidan otras fórmulas dogmáticas. Concilio de Calcedonia en el año 451. Dos naturalezas de Cristo, divina y humana.
El credo se difunde en la liturgia universal. El cristianismo se convierte en religión hegemónica del Imperio Romano. Perspectiva judía. La fe cristiana queda asociada al poder imperial que persiguió a Israel, tanto religiosa como socialmente. Edad Media. En Occidente se añade la famosa cláusula filioque. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, lo que divide Oriente y Occidente. El credo sigue siendo el núcleo de la teología cristiana. Hoy, el credo niceno-constantinopolitano en el 381 es el oficial en la liturgia católica, ortodoxa y muchas iglesias protestantes. Se recita como la profesión universal de la fe cristiana. Para el cristianismo representa la consolidación de una teología ajena al monoteísmo bíblico y símbolo de la separación histórica entre Israel y la Iglesia. Después, el credo se convirtió en la herramienta de unidad religiosa y política del imperio y en una línea divisoria con el judaísmo. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.